Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? La comunidad cristiana diferenciada, gusto de saludarlos, es un privilegio para mí poder continuar este sábado, como lo hemos prometido, con la Biblia abierta, que es nuestro tema. Estamos estudiando la tercera semana del Santuario Celestial. Es un curso básico tratando de entender de alguna manera cómo funcionaba el santuario que Dios instauró en Israel como un proyecto en el cual el pueblo debía aprender cómo adorar a su creador. 450 años habían estado en situaciones de desconocimiento del Dios que querían ellos adorar. Por tanto, ahora llegaba el momento de poder establecer un sistema en el cual Dios debía comunicarse con el hombre. Él quería habitar con ellos. En las 2 semanas pasadas hemos estudiado, lo pueden buscar ustedes en mi canal, Boris Darmon Canal, las presentaciones respecto a este tema. En las 2 semanas pasadas hemos estudiado la parte del santuario y cómo estaban sus vestimentas y por qué estaban divididas en esas dos partes. Hoy vamos a hablar, hemos hablado también, acerca de la ceremonia diaria que se hacía para desarrollar el tema del sacrificio en la mañana y en la tarde, y cómo el sacerdote llegaba a comer incluso la carne del cordero para simbolizar a Cristo que llevaba los pecados de las personas que confesaban durante el día sus pecados a través de un cordero. Por eso es sumamente importante que ustedes en esta noche puedan escuchar esta tercera parte. Yo voy a darle una introducción con respecto a eso mientras comparto con ustedes una diapositiva que es importante para ustedes el día de hoy. Habíamos terminado justamente aquí nuestra presentación la semana pasada, que en algunos casos el sacerdote llevaba la sangre al lugar santo, pero el sacerdote debía comer la carne, tal como Moisés ordenó a los hijos de Aarón, diciendo, la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación. Las dos ceremonias simbolizaban por igual el traslado del pecado del hombre arrepentido dentro del santuario. El santuario representaba a Cristo y quien moría en lugar del hombre por sus pecados era Cristo mismo. Tal era la obra que se hacía diariamente durante todo el año. Con el traslado de los pecados de Israel al santuario, los lugares santos quedaban manchados. El velo, el arca del incienso, todo quedaba sucio. Por tanto, Dios ordenó entonces hacer un día de limpieza. Y ese día de limpieza tenía un propósito, no era cualquier día de limpieza. Era un día especial donde se limpiaba y se sacrificaba un macho cabrío para limpiar el santuario de todas las inmundicias de todo el año. Miremos un poco esta parte que la Biblia nos habla acerca de el día de la expiación. Una vez en el año, el gran día de la expiación se sucedía. El sacerdote entraba en el lugar santísimo para limpiar el santuario. La obra allí completaba el círculo anual de las ceremonias, es decir, era el primer día, era el día de la Pascua, era el día de celebración en la cual el sacrificio del macho cabrío, que no era un cordero, simbolizaba ese día a Cristo limpiando los pecados de todo el pueblo. En el día de la expiación se llevaban 2 machos cabríos a la puerta del tabernáculo y se echaban suerte sobre ellos. Una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel, por Satanás. El que era para Jehová se sacrificaba. Este cordero era importante, este macho cabrío era sumamente importante entender por qué era sacrificado. Debía matarse como ofrenda por el pecado de todo el pueblo. Y el sumo sacerdote debía llevar la sangre dentro del velo y rociarla sobre el propiciatorio. Miremos un poquito más la figura. Normalmente durante la mañana y la tarde, durante todos los días del año, el sacerdote tomaba, al sacerdote que le correspondía, tomaba el cordero que se sacrificaba para Dios en el continuo de la mañana y en el continuo de la tarde, y el sacerdote comía y la sangre llevaba, la carne se comía y parte de la sangre se llevaba frente al velo. Pero el día de expiación
No era un cordero, era un macho cabrío. Se sacaba suerte, se elegía a uno de ellos y después de elegirlo, la palabra de Dios dice que el que era y salía sorteado para Jehová era muerto. Pero la sangre no se llevaba solamente hasta el altar del incienso o frente al velo, sino que el sumo sacerdote, solo él, no los sacerdotes, levantaba el velo y pasaba dentro del lugar santísimo frente al arca del pacto, donde estaba la ley de Dios en tablas de piedra que Dios le había dado a Moisés. Estaba la fuente con el maná, símbolo de la dependencia de Dios, y por supuesto la vara de Aarón que había florecido, por medio del cual Dios había decidido darle a Aarón el sumo sacerdocio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de las impurezas. Era un día muy especial designado por Dios. Ese día no se trabajaba, era un día exclusiva y únicamente para rendir homenaje a Dios y pedir perdón por el pueblo. Y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, el que había salido para Azazel, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto, por sorteo. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Dice la historia que este macho cabrío quedaba al abandono. Con él cargaba todos los pecados del pueblo, perdonados en el primer macho cabrío, y luego sacados del pueblo, limpiado el santuario del lugar santísimo, todo limpio, y los pecados quedaban sobre este macho cabrío. Simbólicamente, el pecado del pueblo era sacado del campamento para siempre. Este macho cabrío moría de sed y de hambre en el desierto, símbolo de lo que Dios hará aquel día cuando venga en las nubes de los cielos y deje a Satanás recibir la culpabilidad del pecado del hombre, y todo terminará con la destrucción de él. Solo después de haberse alejado al macho cabrío de esta manera, se consideraba el pueblo libre de la carga de sus pecados. De paso, ese día el pueblo estaba reverente, porque era un día de escrutinio, era un día especial. Aquel que no había confesado sus pecados ese día no era perdonado. Todo hombre debía contristar su alma mientras se verificaba la obra de la expiación. Todos los negocios se suspendían y toda la congregación de Israel pasaba el día en solemne humillación delante de Dios, en oración, ayuno y profundo análisis del corazón. Era un día de introspección. Era un día de retrospección para recordar cómo Dios los había librado del poder de Egipto, cómo Dios los había librado de la maldad y también ahora los quería librar plenamente del pecado. Los métodos de Dios a través del santuario terrenal no tenían otra razón más que enseñar al pueblo no solamente la adoración al Creador, la adoración a Cristo, sino la comprensión plena de la labor que Cristo haría en favor de la raza humana. Esto era sumamente importante comprender para el pueblo. ¿Por qué? Porque Dios iba a morar con ellos y los iba a perdonar y conducir por el camino correcto si es que ellos entendían la labor de Cristo para salvar sus vidas. No era una imposición, era el método de Dios para que ellos pudieran comprender cuánto amor y misericordia tiene Dios para con sus hijos si nosotros aprendemos a seguir sus ordenanzas. Este es el propósito de Dios. Mediante este servicio anual se le enseñaba al pueblo importantes verdades acerca de la expiación. En la ofrenda por el pecado que se ofrecía durante el año se aceptaba un sustituto en lugar del pecador, pero la sangre de la víctima no hacía completa expiación por el pecado, solo proveía un medio en virtud del cual el pecado se transfería al santuario. Eso es muy importante. Al ofrecerse la sangre, número uno, el pecador reconocía la autoridad de la ley.
Número 2, confesaba la culpa de su transgresión y expresaba su fe en aquel que habría de quitar los pecados del mundo cuando vendría, que era Jesús, pero no quedaba completamente exonerado de la condenación de la ley. Es importante entender eso. La condenación de la ley era pasado al cordero o al macho cabrío, pero aún no era consumado hasta que venga Cristo. En el día de la expiación, el sacerdote, llevando una ofrenda por la congregación, entraba en el lugar santísimo con la sangre y la rociaba sobre el propiciatorio encima de las tablas de la ley, como prueba de que estaba cumpliendo lo que la ley exigía, que el que comete pecado debe morir. Y Cristo moría por el pecador simbólicamente en este macho cabrío. En esa forma, los requerimientos de la ley que exigían la vida del pecador quedaban satisfechos. Entonces, en su carácter de mediador, el sacerdote tomaba los pecados sobre sí mismo y, saliendo del santuario, llevaba sobre sí la carga de la culpa de Israel. A la puerta del tabernáculo ponía sus manos sobre la cabeza del macho cabrío, símbolo de Azazel, Satanás, y confesaba sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y cuando el macho cabrío que llevaba estos pecados era conducido al desierto, se consideraba que con él se alejaban para siempre los pecados del pueblo. Tal era el servicio verificado como figura y sombra de las cosas celestiales. Ahora, si el santuario era una figura de las cosas celestiales, ¿cómo o qué es lo que Dios quería enseñar con esto? Vamos a entrar al punto número 6. Como se había dicho, el santuario terrenal fue construido por Moisés conforme al modelo que se le mostró en el monte. Era símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentaban ofrendas y sacrificios. Los dos lugares santos eran figura de las cosas celestiales, el santo y el santísimo. Cristo, según Hebreos capítulo 9 versículo 23 y 8, versículo 2, es nuestro gran sumo sacerdote. Él es el ministro del santuario, pero no de la tierra, sino de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. En el próximo sábado vamos a hablar un poco más sobre esto de manera mucho más amplia. Es importante entender por qué. Cuando en visión se le mostró al apóstol Juan el templo de Dios que está en el cielo, vio que allí ardían 7 lámparas de fuego. ¿Qué vio? Vio el santuario celestial. Vio también a un ángel que tenía un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba ¿dónde? Delante del trono, es decir, en el lugar santo. Es importante saber dónde estaba ministrando el ángel. Se le permitió al profeta Juan contemplar el lugar santísimo del santuario celestial y vio que allí ardían 7 lámparas de fuego y el altar de oro, representados por el candelero de oro y el altar del incienso o perfume en el santuario terrenal. Nuevamente, el templo de Dios fue abierto en el cielo, dice Apocalipsis capítulo 11, 19, y vio el lugar santísimo detrás del velo interior. Allí contempló el arca de su pacto, el lugar donde estaban las tablas de piedra, el maná y la vara de Aarón, representada por el arca sagrada construida por Moisés para contener la ley de Dios. Moisés hizo el santuario terrenal conforme al modelo que había visto. Pablo declara que el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, después de haber sido hechos, eran símbolos de las cosas celestiales. Hechos capítulo 7, versículo 44 y Hebreos capítulo 9, versículo 21 y 23. Y Juan dice que vio el santuario celestial, ese santuario en el cual Jesús oficia ahora en favor de nosotros, es el lugar original del cual el santuario construido por Moisés era una copia de lo que se le había mostrado en el monte. Ningún edificio terrenal podría representar la grandeza y la gloria del templo celestial, la morada del Rey de Reyes, donde millares de ángeles le sirven y millones de millones están delante de él, según Daniel 7:10. De ese templo, henchido de la gloria de Dios, del Dios eterno, del trono eterno de Dios, donde los serafines y sus guardianes resplandecientes se cubren el rostro en adoración. Sin embargo, las verdades importantes acerca del santuario celestial
y de la gran obra que allí se efectúa en favor de la redención del hombre, debían enseñarse. Por eso yo al comienzo, en la primera presentación, yo dije, era el método pedagógico de Dios para mostrarle cómo era el Dios creador, cómo era el ministerio y la adoración a ese Dios y cuál era la función que Cristo iba a cumplir en favor de la raza humana. Debían enseñarse mediante el santuario terrenal cómo funcionaba el ministerio en el santuario celestial y sus servicios. Después de su ascensión, nuestro Salvador iba a principiar o a comenzar su obra como nuestro sumo sacerdote. El apóstol Pablo dice, no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¡Qué maravilla! Lo vamos a repasar el próximo sábado en nuestra clase de la Biblia abierta. Como el ministerio de Cristo iba a consistir en dos grandes divisiones, ocupando cada uno un periodo de tiempo y teniendo un sitio distinto en el santuario celestial, asimismo la administración típica consistía en el servicio diario que se hacía en la mañana y en la tarde por el sacerdote de turno y el anual que hacía el sumo sacerdote. Y a cada uno de ellos se dedicaba una sección del tabernáculo. Como Cristo, después de su ascensión, compareció ante la presencia de Dios para ofrecer su sangre en beneficio de los creyentes arrepentidos, así en el servicio diario, el sacerdote rociaba la sangre del sacrificio en el lugar santo en favor de los pecadores. Cuando Cristo ascendió al cielo en el año 31, inició su ministerio en el lugar santo hasta cuando se cumplió la profecía. Aunque la sangre de Cristo habría de liberar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no anularía el pecado. Este quedaría registrado en el santuario hasta la expiación final. Así, en el tipo, la sangre de la víctima quitaba el pecado del arrepentido, pero quedaba en el santuario hasta el día de la expiación. Entonces, llegaba el día de la purificación. Así también, en el juicio final, cuando toda esta tierra termine su historia, se sucederá el día de la expiación que Dios hará por sus hijos para siempre. En el gran día del juicio final, los muertos han de ser juzgados por las cosas que están escritas en los libros según sus obras, Apocalipsis capítulo 20:12. Entonces, en virtud de la sangre expiatoria de Cristo, los pecados de todos los que se hayan arrepentido sinceramente serán borrados de los libros celestiales, tal como se borraba los pecados, se limpiaba el santuario y se dejaba en las manos, mejor dicho, en el encargo del cordero, perdón, del macho cabrío dedicado a Satanás. Allí se depositaban todos los pecados y se limpiaba el santuario. Así también Cristo libera el santuario celestial del pecado para siempre. En el tipo, esta gran obra de expiación o el acto de borrar los pecados estaba representada por el día de la expiación, o sea, la purificación del santuario terrenal por medio de la eliminación de los pecados que los habían manchado, en virtud de la sangre de la víctima. Ahora, así como la expiación final, los pecados de los arrepentidos han de borrarse de los registros celestiales para no ser ya recordados en el tipo terrenal, eran enviados al desierto y separados para siempre de la congregación en el cielo, será puesto sobre la culpabilidad de Satanás, quien será finalmente quemado y destruido juntamente con el pecado. Puesto que Satanás es el originador del pecado, el instigador directo de todos los pecados que causaron la muerte del Hijo de Dios, la justicia exige que Satanás sufra el castigo final, tal como lo fue en el tipo o en la muestra del macho cabrío dedicado a Satanás. La obra de Cristo en favor de la redención del hombre y la purificación del pecado del universo se concluirá quitando el pecado del santuario celestial y colocándolo sobre Satanás, quien sufrirá el castigo final. Así, en el servicio típico, el ciclo anual del ministerio se completaba con la purificación del santuario y la confesión de los pecados sobre la cabeza del macho cabrío, símbolo de Satanás o de Azazel. De este modo, en el servicio del tabernáculo y en el templo del que posteriormente ocupó su lugar, se enseñaba diariamente al pueblo las grandes verdades relativas a la muerte y al ministerio de Cristo, y una vez al año sus pensamientos
eran llevados hacia los acontecimientos finales de la gran controversia entre Cristo y Satanás, la purificación final del universo del pecado y los pecadores, dice este hermoso libro que nos orienta acerca de eso. Este es la gran controversia iniciada allá en el Edén entre Satanás y Jesús por la vida del hombre, de su criatura. Esta será una victoria ganada y consumada gracias a la cruz de Cristo contra Satanás aquel día cuando Dios instaure su reino. Esto, lo que nosotros hemos aprendido hoy, lo vamos a repasar el próximo sábado en nuestra clase de la comunidad cristiana diferenciada con la Biblia abierta. Acabamos entonces de entender con plenitud cuál era la función, la forma como se construyó, cuál es la función de los sacerdotes y del santuario, y ahora prefigurado al santuario celestial. El próximo sábado lo que vamos a hacer es determinar bien cómo Cristo hace una labor perfecta en el santuario celestial. Capítulo 8, capítulo 9 del libro de Hebreos, vamos revisando porque allí vamos a encontrar finalmente lo que vamos a estudiar el próximo sábado en nuestro programa de la comunidad cristiana diferenciada con la Biblia abierta. Es muy importante que ustedes vayan leyendo capítulo 8, capítulo 9 del libro de Hebreos. En esta tarde yo quiero comentarles que hemos comenzado a tener resultados de la obra de Dios en este proyecto de evangelización. 2 personas han tomado la decisión de entregar sus vidas a Jesús. Nos llamaron y quieren de entregarse a Jesús a través del bautismo. Algunos otros lo han hecho de manera personal, han hablado con Jesús y le han entregado su corazón y nos han hecho saber. Hay muchas personas que están recibiendo el mensaje de la salvación y están recibiendo orientación a través de nuestros programas de los días de las 7 de la noche, con reflexiones de la Biblia, y también los sábados en la comunidad cristiana diferenciada de la Biblia abierta. Estamos muy contentos por eso. Yo te quiero pedir un favor. Comunícate con nosotros, escríbenos en mi Facebook, Boris Darmon, o también puedes hacerlo en nuestro canal, en Boris Darmon, canal de YouTube. Déjanos un mensaje, inscríbete para que recibas todos los nuevos temas que estamos poniendo en nuestro canal de YouTube. Ojalá que podamos ser una gran ayuda para ti y para muchas personas para comprender cosas tan importantes, tan valiosas para poder vivir una vida confiada y llena de bienestar gracias a la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Yo quiero pedirte esta noche que tú ores por mí, para que Dios me use de alguna manera. No soy una persona perfecta, pero Dios me puede usar para que otras personas puedan conocer más de Jesús. Mi único objetivo es predicar a nuestro Salvador, que viene pronto en las nubes de los cielos a llevarnos para morar con Él por la eternidad. Él está terminando su obra, y si tú quieres, también lo hará por ti, si tú confiesas tus pecados al Señor. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, como todos los sábados en nuestro programa de comunidad cristiana diferenciada, abrimos la Biblia para que ella nos enseñe acerca de la verdad que tú tienes en tu palabra. Hoy hemos desarrollado nuestro tercer curso sobre el santuario y la función del macho cabrío para Dios y el macho cabrío para Azazel, y la función de Cristo y Satanás al tiempo final de esta historia. Que podamos aguardar en nuestro corazón esto como una esperanza, que esta enseñanza nos ayude a comprender a plenitud qué es lo que tú tienes planeado para nuestras vidas. Acrecienta nuestra fe, llénanos de tu presencia. Te lo rogamos por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Si te gusta este programa, comparte con otras personas. No te quedes con la verdad. Haz que otros también conozcan de cuánto y qué está haciendo Cristo por nuestras vidas, para la salvación de nuestras almas. Que el Señor te bendiga. Este es nuestro programa de todos los sábados, la Biblia abierta, de la comunidad cristiana diferenciada, que lo único que quiere es darte a conocer la verdad de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga. Como siempre, un servidor, Boris Darmon. Nos vemos el próximo sábado. No te olvides de compartir. Feliz semana para todos.